¿Qué onda, raza? Sean bienvenidos a un capítulo más de El Aquelarre. Yo soy su amigo, el Johnny Rey. Y yo, Sharon LM. Pues bueno, chavos, hoy vamos a hablar sobre un tema muy peculiar. Sinceramente, yo no lo conocía gracias a Sharon a que pues decidió tocar ese tema muy raro. La verdad es muy raro, muy enigmático. Sharon, ¿por qué se te ocurrió hacer este tema? ¿Por qué? ¿De dónde viene la idea? Porque a mí me gustan las cosas misteriosas, las cosas inexplicables, cosas que tienen que ver con otras dimensiones. Ah, muy bien. Entonces, chavos, hoy vamos a hablar sobre Pachita, la bruja más conocida de todo el país de México. Así que ahorita mismo les vamos a dar la introducción sobre este tema para que ustedes se den una idea de qué se trata. Pachita la chamana. Muchos de ustedes quizá no saben quién es ella, Bárbara Guerrero, o más conocida como la chamana más poderosa de México. Pachita fue conocida en la década de los 70s por realizar trasplantes de órganos de manera misteriosa. Decían que su cuerpo era poseído por el tlatoani Cuauhtémoc, a quien llamaba hermanito, quien le daba la facultad de lograr realizar las cirugías de manera inexplicable, usando solo un cuchillo de cocina y nada de anestesia. Su consultorio se ubicaba en la Casa de las Brujas de la Colonia Roma, en Ciudad de México. Fue tanta la fama que tuvo que hasta el expresidente López Portillo realizó libros acerca de ella, los cuales no fueron publicados. Esta chamana también fue objeto de estudio del científico Jacobo Grinberg, quien se volvió su discípulo y tuvo una misteriosa desaparición, que hasta la fecha no se ha logrado explicar qué sucedió con él. Lo extraordinario de las cirugías que realizaba es que los órganos que trasplantaba los materializaba. Llegaron a acusarla de traficante de órganos, lo cual jamás se pudo comprobar. Pachita nació en 1900 en Parral, Chihuahua. Fue abandonada por sus padres y criada por un afrodescendiente de nombre Charles, quien le enseñó a observar las estrellas y a sanar. Posteriormente, Pachita se unió a las filas del revolucionario Francisco Villa, donde luchó. Sumida en la pobreza, Pachita también fue cabaretera, vendedora de billetes de lotería y cantante en transportes públicos. Pachita poseía un control único sobre su campo neuronal, transformándolo y modificando con él a la estructura de la latiz. Aunque sus efectos parecían ser milagrosos, se basaban, de acuerdo con esta hipótesis, en el mismo mecanismo que todos utilizamos para crear nuestras imágenes o nuestros pensamientos. Asimismo, Grinberg afirmaba que el campo neuronal de Pachita alcanzaba un estado de conciencia pleno sobre la unidad de la existencia, por lo que su ego se disolvía y volvía a su origen. Una vez fusionada con la realidad plena, era capaz de obrar como un rey de la creación, pues estaba indiferenciada en la latiz. De esta misma forma, Grinberg explicaba la capacidad de Bárbara Guerrero para leer los pensamientos de las otras personas, pues su campo neuronal le permitía visitar distintos lugares en la matriz informacional. Bueno, pues, ¿qué te parece este tema? Es curioso, ¿no? El cómo materializaba los órganos, tanto que la llegaron a acusar de traficante de órganos de personas o de animales y realmente no pudieron comprobar esto. Pues fíjate, ¿de dónde sacaba los órganos? Fíjate, Sharon, que también yo estaba escuchando, porque antes de ver este tema, de estarlo platicando, pues yo me puse a investigar parte sobre Pachita, vaya. Entonces, sí, muchas personas llegaron a pensar y la llegaron a acusar de que traficaba los órganos, pero digo, yo no creo que eso fuera posible, porque todas las cirugías que esta señora las hacía ahí y bueno, los familiares de las personas que operaba, ahí estaban. Llegaron a decir que materializaba esos órganos. O sea, imagínate ir con una señora, con una bruja, la bruja de la esquina de tu colonia, ¿no? Vas y le dices, ¿sabes qué? Tengo malos los riñones. Y que de la nada te opere con ese cuchillo que lo utilizaba para todo y para todos. Imagínate, una enfermedad te pudo haber pasado, ¿no? Al hacer ese tipo de cirugías, y que te extraía ese órgano que ya no servía y te colocaba uno nuevo. Imagínate ver eso en vivo.
Pues bueno, ves que se dice que se le metía o se transformaba en el último emperador azteca, Tlatuani, Cuauhtémoc. Ves que así hacían sacrificios humanos, ¿no? En aquel tiempo, ¿no te has puesto a pensar en que las dimensiones y que el tiempo como no existe? ¿No será que los sacrificios, cuando le sacaban, no sé, el corazón a las personas y después se materializaba un corazón, por así decirlo, era porque él se los pasaba de otra dimensión? ¿No es Sí, algo fíjate muy... que también esa teoría es muy buena, el hecho de decir que el tiempo no existe y entonces estamos viviendo en planos muy diferentes. Imagínate ese momento en el que le acaban de cortar la cabeza y le terminan sacando un órgano y ya ves que ellos lo hacían para dárselo a su dios, ¿no? Y todo eso que se materializara en las manos de Pachita. Entonces ella dice, no, yo me convierto en el Tlatuani, en Cuauhtémoc. Ella tenía un apodo hacia él que le decía que era su hermanito. Entonces cuando ella hacía ese tipo de cirugías, esas operaciones, decía que no era ella en realidad, sino que era su hermanito. Ya después en una entrevista que le hicieron a la señora Pachita, ya ella dijo pues que era el Tlatuani Cuauhtémoc. Así es, pero imagínate que, bueno, en estas fechas que, como dices, que fuéramos con la bruja de la esquina y quisiéramos ver algo así, ya no se ve en estas fechas algo así, fue la última eh, cirujana psíquica, como le dicen, ¿no? Como dice su alumno, Greenberg, esta persona era un doctor. En realidad, pues no dice, no pudimos encontrar la información necesaria para llevárselo a ustedes, chavos, chicos, de cómo murieron. Sin embargo, este señor no creía, entonces cuando empezó a socializar con esta señora y se hizo alumno de Doña Pachita, pues él no podía creerlo, ¿verdad? Porque venía de un campo muy diferente a lo que es el, ¿cómo se llama? Pues él era Ser un un doctor. científico. ¿Era un científico o un Era un doctor? doctor, venía de ciencia, neurocientífico, Sí, tenía que ver con algo imagínate que de... venga de esa parte y entrar en otra, ¿no? Porque sí son partes diferentes. Cosas que Doña Pachita creía porque ella decía que era la fe la que lo curaba. La que curaba a las personas era algo fe. metafísico. Sí, entonces ver ese tipo de cosas, ver cómo ese señor Greenberg cambió y después ya no creía tanto en la rama que él estudió, sino que se metía más a ese tipo de cosas que hacía Doña Pachita. De hecho, él se volvió chamán, fue su discípulo, se volvió chamán. Después de que ella muere, él desaparece misteriosamente. Hasta la fecha no sabemos en dónde está, qué pasó con él. Se fue a otro plano, se lo llevaron los extraterrestres, se murió. ¿Tú crees que en el 2022 existan personas que puedan lograr hacer lo que hacía Doña Pachita? Yo creo que sí, pero por algo no se publicaron sus libros o por algo está oculto toda esa información. De hecho, lo que habla también Greenberg y lo que publicó, hay muchas cosas que le rechazaron en sus libros que no están permitidas. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué quieren ocultarnos? Igual, ya ves que en ese tiempo estaba López Portillo, quien era el actual presidente, y también le rechazaron todos los libros que había creado de Pachita. ¿Te imaginas leer un libro y darnos cuenta de cosas que a lo mejor hasta tú, yo o cualquiera de ustedes que nos están viendo pudieran sanarse, autosanarse? Pero es como entrar en esa faceta metafísica de la que está hablando Greenberg, ¿no? De la teoría que hacía el poder de Pachita. Imagínate tener todo eso en nuestras manos, Sharon. Tan solo piénsalo. Seríamos superhumanos, ¿no? Podríamos jugarle al dios. Sí, cabrón. Estaría muy loco ver. Yo fíjate que hablando de las brujas, hace aproximadamente 2 años yo visité una bruja, no es la bruja que muchos conocen, que ya una vez entrevistamos, que no voy a mencionar, pero una vez visité una bruja, creo que ya te había comentado, yo llevaba un problema, en realidad yo no quería ir, entonces me llevaron casi a fuerza, entonces la bruja se me quedó viendo, y justamente es lo que dicen de Doña Pachita, que tú llegabas a su lugar, y ella, con solo verte, ya sabía qué te dolía, o incluso que si ya te ibas a morir. De hecho, ella sabía la fecha exacta en la que te ibas a morir. Imagínate llegar con alguien y que te vea y preguntarle cuándo me voy a morir. No, hasta escalofríos, ¿no? Nadie quiere saber eso. Pero como te contaba, fui con esta señora bruja que es de aquí, por si ustedes quieren visitarla. Está muy loco ir con ella, da miedo la señora. Y me miró. Yo estaba preocupado, ¿no? Por el problema que traía, que obviamente sí traía un problema.
Me miró la señora y me dijo, ya sé por lo que vienes, no vale la pena. Y ya después me empezó a tocar el tema del que yo cargaba en la cabeza, y sí era justamente ese tema el que me estaba atormentando. Entonces, a lo mejor no existen personas como doña Pachita con ese poder tan divino que ellos le decían, pero sí personas que por lo menos saben qué es lo que te está afectando en ese momento, incluso la emoción y todo ese aura, la energía que tú estás emanando en ese momento. Y lo que tú me contabas, ¿no? Que a esa señora no la conocía nadie de tu familia, no la conocías tú, como para que alguien le haya contado sobre tu problema y por eso te dijera, no tienes esto, ¿no? Realmente no sabía nada de ti. No, eso fue lo que más miedo me dio, porque pues no conocía a mis padres, no conocía a nadie de mi familia, y me llevaron así de la nada. Entonces sí creo que existan ese tipo de personas, no con el poder que tenía doña Pachita, porque no por nada dicen que fue la chamana más poderosa de todo el país, ¿no? Y quién sabe, a lo mejor hasta de todo el mundo, porque mundo. Yo no he escuchado, al menos yo no he escuchado de alguna otra bruja o brujo, chamán o de lo que tú quieras, que haga ese tipo de cosas. Incluso también quiero comentarte, Sharon, que había personas que iban con una enfermedad, las curaba y después iban con el doctor, y ya el doctor se sacaba de onda porque decía que ya no tenía absolutamente nada y todos sus órganos estaban en perfectas condiciones. De hecho, se llegó a saber que logró curar personas con cáncer. Imagínate qué gran poder tenía, que fue la última persona que logró realizar estas cosas a nivel, bueno, tan misterioso, ¿no? En el país fue la última que se supo. Y fíjate, tocando todos esos temas, a pesar de que la señora hacía todo ese tipo de cosas, siempre decía que ella trabajaba mediante la fe. Tú llegabas a su casa, te recibían 3 perros, ¿sí? Ladrando. La señora no medía más de 1.30. Imagínate, la señora, ya no sé si los que tenían miedo eran los perros, estaban nerviosos, o eras tú. Tú llegabas a su cama, que estaba hecha de madera, ¿sí? Un colchoncito encima y unos ladrillos. Ahí era el cuarto de cirugía. Ahora, ¿cómo le pagabas? Porque a lo mejor piensan ustedes, no, la señora cobraba miles de pesos. No, con las poquitas monedas que tú quisieras dejarle a doña Pachita. Entonces tú llegabas y la señora estaba sumergida en la pobreza como tal. Ya lo habíamos explicado en la introducción, la señora estaba muy, 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 muy humilde. Estaba viviendo en un lugar que de verdad, pues apenas si sobrellevaba sus cosas. Imagínate ahora si las redes sociales en ese tiempo estuvieran tan activas como lo están en esta época, se hubiera hecho famosa y hubiera salido de la pobreza, ¿por qué no? Pero esos tipos de cosas ya no se ven. Estamos hablando de la época a mediados de 1700, entonces hace mucho tiempo. En la época de 1970. 1970, vamos a contar eso. Sí. En la época de 1970, sí, es que era 7, güey. En la época de 1970, en la época de los 70s. Es algo que a mí me llamó mucho la atención, Sharon. También hablar sobre el tema que espero saquemos un segundo capítulo donde hablemos en esta ocasión de Greenberg. ¿Qué es lo que pasó con él? Porque nadie sabe qué fue lo que pasó. No hay ni un solo rastro de esta persona. De hecho, volviendo al tema de Greenberg, yo estuve investigando un poquito más allá de cómo fue que se conocieron. Me pareció muy misterioso. Cuentan que llega él y se acerca con ella. Ella estaba realizando una cirugía. Él le pidió permiso para ver la cirugía. Tenía las manos ensangrentadas. Él se acercó a verlas y menciona que entre sus dedos meñique y anular, me parece, perdón si me equivoco entre los dedos, pero vio él un triángulo. Adentro del triángulo había algo brilloso y fue lo que le llamó mucho la atención. No sé qué sería que tuviera ahí incrustado la señora, qué le daba el poder ahí, pero dicen que con toda humildad ella aceptó que él viera la cirugía, que se volviera su discípulo, y bueno, lo demás es historia. Fíjate que en todas las teorías conspirativas y en todas las teorías que tú quieras pues sacar a la plática, siempre va a haber un triángulo. Un triángulo, sí. La Santa Trinidad, estamos hablando de las 3 de la madrugada que pasan cosas, pero siempre es un número 3. Son 3 puntos. Incluso las pirámides de Egipto, que están... esos son de 4 puntos, ¿verdad? Pero son 3 las pirámides que se asemejan con las 3 estrellas que se ven allá. Y bueno, hablando de las 3 pirámides, ¿ves que están alineadas con las de aquí de México? Sí, con las de Teotihuacán. Sí, ¿no? Las de Teotihuacán, entonces
Que igual me parece que son 3, ¿no? El sol, la luna y la otra que... Sí, imagínate, o sea, es algo muy inexplicable de dónde viene. El número 3 yo creo que tiene un significado muy fuerte. Y el triángulo de... ¿Cómo sí, se llama? El de los Illuminati, sí, la Trinidad. Porque hasta incluso las personas que están, que son cantantes siempre dicen la Trinidad y sí. Hasta la muerte. Los actores, sí. Sí, no, está muy bueno este tema, Sharon. La verdad me gustaría que sacáramos el capítulo de Greenberg, porque hay muchas teorías de si se lo llevaron, si se desmaterializó de este plano terrenal y se fue a otro, porque como lo comentaste hace un principio, el tiempo, pues... Es relativo, es realmente relativo. no existe. No existe, entonces tú puedes estar en un plano, el futuro puede estar en otro, pero todos estamos ahí. Lo único que nos separa somos como un espejo, ¿no? Ahorita que hablas del tiempo, de hecho, Greenberg habla sobre la teoría de la relatividad, pero él la rechaza, ¿no? La reta y dice, no es cierto, no existe y nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Eso también está muy interesante. Pues no sé, yo no apoyo esa teoría. No la apoyo porque se han hecho mucho tipo de experimentos donde tú prendes la luz y en un lugar muy oscuro hacia adentro y tarda en llegar la luz. Entonces, si fuera muy rápida la luz, ¡pum!, llegaría a esos extremos donde la completa oscuridad no existe. Entonces yo no creo que exista esa teoría, no la apoyo al 100%. Me voy más por la teoría de la relatividad, donde las cosas son como los dice, pues vaya, ese tema. Habría que investigar por qué la retó, ¿no? Y en qué se basa la teoría de Greenberg. Sí, porque imagínate, también estuvo tocando el tema metafísico de lo que le pasaba a la señora Pachita, de dónde provenían sus poderes. Yo creo que este siempre va a ser un enigma. Un enigma. Sí, ya la señora ya se murió, ya no está aquí, y si está, a lo mejor está en otro plano terrenal, en el que pues obviamente todos vamos a ir, y espero pues no llegar pronto, porque no quiero irme ahorita todavía a ese plano. Y pues bueno, ¿algo más que quieras comentar, Sharon? Pues realmente esto va a seguir siendo un misterio, no vamos a saber en dónde está ninguno de los dos, ni Greenberg. Ojalá y haya una segunda parte para continuar hablando sobre esto, indagar más allá, pero realmente vamos a quedar iguales. Sí, está muy loco este tipo de temas. Pues bueno, gente, a todos los que nos están viendo, si ustedes tienen alguna historia, si tienen alguna historia de terror, vaya, nos la pueden mandar tanto como a la página de Sharon, tanto como a la página de OK Guerrero y a mi página. Ahí nos pueden escribir pues toda la historia de terror, o si han tenido un acercamiento con cosas paranormales, pues estaría muy bien que nos las mandaran. Si es en escrito, la puedes mandar escrita. Si la quieres mandar en audio, nada más que no pase de 5 minutos. Una vez que hayamos hecho eso, va a haber días en los que solamente van a estar, pues vaya, el espacio para ustedes. Y si alguno de ustedes de verdad quiere hablarlo, quiere mostrarlo, aquí me gustaría tenerlos de invitados junto con Sharon para hablar sobre ese tema. Bueno, chicos, con esto ya nos despedimos. Yo soy su amigo el Johnny Rey. Y yo, Sharon LM. Esto fue un capítulo más de El Aquelarre, donde hablamos sobre Pachita, la bruja más conocida de todo el país. Nos vemos en un próximo video y recuerden, vamos a estar aquí, vamos a estar presentes. El Aquelarre.